Hola, el siguiente vídeo trata de las reacciones de alcoholes. Las reacciones de alcoholes las podríamos clasificar, pues por ejemplo, aquellas que tienen lugar a través del comportamiento ácido. Y es que los alcoholes, como tienen cierta acidez, nosotros podemos coger una base y desprotonarlos. Normalmente los alcoholes, para desprotonarlos, tenemos que utilizar bases fuertes. Podemos utilizar el sodio metal o podemos utilizar el hidruro sódico o podemos utilizar incluso un organometálico. Esas son las bases adecuadas para desprotonar un alcohol y transformarlo en un alcóxido. Si este lo hacemos reaccionar con un derivado halogenado y a través de un mecanismo que sería una SN2, tendríamos la obtención de un éter. Como la reacción que pretendemos hacer es una sustitución nucleófila de tipo 2 y los alcóxidos son nucleófilos fuertes, bases fuertes, eso significa que como mucho el derivado halogenado debería ser primario. Este método de síntesis lo veremos también para los éteres y es conocido como síntesis de Williamson. Ponemos un ejemplo clásico que es la obtención del terbutil metil éter. Este, ponemos flecha de retrosíntesis, que es más correcto, se obtiene a partir del terbutóxido, que lo hacemos reaccionar con un derivado halogenado, por ejemplo el cloruro de metilo. Esta es la forma típica de obtener éteres a través del método de síntesis de Williamson, en la que nos aprovechamos del comportamiento ácido de un alcohol. El siguiente tipo de reacciones que podemos llevar a cabo son reacciones que transcurren a través del oxígeno. Es decir, nosotros, debido a la reactividad del oxígeno, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener reacciones de tipo SN1, donde tenemos un derivado halogenado, lo ponemos terciario, el cloruro de terbutilo, y lo hacemos reaccionar, pues, por ejemplo, con metanol. ¿Qué va a pasar? Pues la reacción transcurre a través de un mecanismo de tipo SN1, con lo cual lo primero que sucede es que se nos forma el carbocatión. Lo segundo que sucede es que el oxígeno, con sus pares de electrones sin compartir, se adiciona a ese carbocatión para dar este oxonio intermedio que lógicamente va a desprotonarse para conseguir la neutralidad del sistema y por lo tanto la estabilidad, transformándose en este éter. También podemos hacer reacciones de esterificación. Aunque este tipo de reacciones tal vez serían propias de la química orgánica 2, porque es donde vamos a ver, pues, los ácidos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si nosotros tratamos un ácido con un alcohol en condiciones normalmente ácidas y normalmente con calor, ¿qué va a suceder? Pues que se nos va a formar un éster. El primer paso de esta reacción sería este intermedio, el cual evolucionaría llevando a cabo una deshidratación para finalmente obtener
el éster. No solo hacemos esterificaciones con los alcoholes y ácidos, podemos hacer esterificaciones con haluros de ácido. En estas condiciones no sería necesaria la presencia de un medio ácido, pero el mecanismo sería similar. Yo adiciono porque el oxígeno tira de la carga. Y finalmente, el halógeno se iría, dejándonos el éster. Hay un par de intermedios que igual no hemos valorado. El primer intermedio que a lo mejor no hemos valorado, pues podría ser este. Pensar que el protón se va de aquí para irse hacia donde está la carga negativa. Y hay otro intermedio que a lo mejor tampoco habríamos valorado, y es que se nos formaría este otro. Que igualmente cedería un protón al medio para transformarse en el éster. Tal vez la reacción que es más interesante de alcoholes con haluros de ácido sea la reacción con los haluros de alcano sulfonilo. Cuando hacemos reaccionar un alcohol con este tipo de derivados halogenados, lo que va a suceder, vamos a simplificar el mecanismo, pero sería similar al de arriba, vamos a obtener este tipo de éster. Este tipo de éster tiene la particularidad de que este sulfonato se comporta como muy buen saliente. Con lo cual, esta metodología la utilizamos ¿para qué? Para transformar los OHs en muy buenos salientes. Y de ese modo, poder hacer reacciones de sustitución nucleofílica con diferentes nucleófilos sobre la cadena carbonada del alcohol. Porque toda esta especie de aquí, el sulfonato, con la carga negativa, es muy estable como saliente. Entonces, esta metodología se utiliza mucho para transformar OHs en buenos salientes. Transformación de OH en buen saliente. Se suelen utilizar dos reactivos que son este y este. Este de aquí es el cloruro de para-tolueno sulfonilo. Y se suele abreviar como ClPCS. A veces la P de para no lo pone. Y este de aquí es el cloruro de mesilo o cloruro de metano sulfonilo. Se suele abreviar como ClMS. También al cloruro de para-tolueno sulfonilo se le llama cloruro de para-tosilo. La siguiente reacción que vamos a tratar es la de la deshidratación de alcoholes. Para llevar a cabo la deshidratación de alcoholes, ¿qué es lo que utilizamos? Pues utilizamos un medio ácido
y utilizamos calor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el medio ácido? Pues el medio ácido nos va a protonar el OH para transformar ese OH en buen saliente. El mecanismo pues, puede consistir en una eliminación de tipo 1 de tipo 2. Da más o menos igual. Pero lo que sí que es importante es que podemos obtener alquenos tantos como hidrógenos en posición beta tengamos. ¿Vale? Esta sería la posición alfa, esta sería la posición beta. Con lo cual eso significaría que podemos obtener a través de esta posición beta este alqueno, o podemos obtener a través de esta posición beta este otro alqueno. Daríamos tantos productos de eliminación como hidrógenos en posición beta tengamos. Y luego, lógicamente, obtendríamos tanto el alqueno cis, como es este caso, como el alqueno E o trans. ¿Qué es lo que sucede? Pues como esta reacción podría transcurrir a través de mecanismos de tipo 1, de tipo 2, podría aparecer competencia con la reacción de sustitución. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos eso? Pues el medio ácido que vamos a utilizar tiene que ser un medio ácido cuya base conjugada no tenga carácter nucleofílico. Ejemplos de esto sería, pues, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, su base conjugada no tiene un gran carácter nucleofílico, por eso este es uno de los medios ácidos que más utilizamos. También podríamos utilizar H3PO4, ¿vale? Ácido fosfórico, ¿vale? Pero este tal vez es el más habitual para llevar a cabo estas reacciones de deshidratación de alcoholes. El siguiente tipo de reacción que vamos a hacer sobre los alcoholes es la sustitución de OH por halógeno. Para llevar a cabo esta reacción tenemos varias posibilidades. Podemos sustituir nuestro OH por un cloro, por un bromo o por un yodo. Si queremos sustituir nuestro OH por un cloro, las alternativas de reactivos que tenemos son las siguientes. Clorhídrico, SOCl2, que es el cloruro de tionilo, PCl3, que es el tricloruro de fósforo, PCl5, que es el pentacloro de fósforo, o POCl3, que es el oxicloruro de fósforo. Oxicloruro de fósforo, pentacloruro de fósforo, tricloruro de fósforo, cloruro de tionilo, clorhídrico. Si lo que queremos es sustituir nuestro OH por bromo, los reactivos que podemos utilizar serían bromhídrico o tribromuro de fósforo. A veces cuando ponen tribromuro de fósforo lo ponen como bromo 2 fósforo, ya que este tribromuro de fósforo se genera cuando pones bromo 2 en fósforo. Y la última opción que tengo es la de sustituir el OH por yodo. Para ello podemos utilizar ácido yodhídrico o bien yodo en fósforo, que genera realmente el triyoduro de fósforo. ¿Cuál sería el mecanismo? Pues mira, si nosotros estamos haciendo o tratando con un ácido, simplemente lo que está haciendo el ácido es que está protonando el OH. Y después el cloruro va a sustituir, es decir, primero transformamos el OH en saliente, después metemos el cloro. Si lo hacemos con alguno de estos reactivos, pues qué sé, lo que queráis. Podemos hacerlo, por ejemplo, con el tribromuro de fósforo. Vamos a hacerlo con tribromuro de fósforo para ver cuál sería el mecanismo. Este adicionaría aquí porque un bromuro se nos iría. Aquí estaría saliendo un bromuro. Nos quedaría el bromuro que ha salido
a través de un mecanismo de tipo SN2, pues podría darnos la sustitución de SOH por bromo. Un detalle interesante que podemos anotar aquí es que cuando utilizamos el HX suelen considerar que la reacción puede transcurrir a través de un mecanismo de tipo SN1. Sin embargo, cuando utilizamos los otros reactivos, suelen considerar que el mecanismo es una SN2, siempre teniendo en cuenta que se cumplan otros requisitos de ese tipo de reacción, es decir, el derivado halogenado no puede ser más allá en cuanto a su grado de sustitución de secundario. Un terciario no puede dar una SN2, bajo ningún concepto. Y la última reacción que vamos a explicar de los alcoholes son las oxidaciones. Las oxidaciones en los alcoholes van a depender de si estamos utilizando un alcohol primario o si estamos utilizando un alcohol secundario. Ya que los alcoholes terciarios en las condiciones de oxidación que vamos a utilizar no se van a oxidar. Entonces los primarios nos pueden dar dos tipos de resultados. Nos pueden dar aldehídos o me pueden dar ácidos. Los alcoholes secundarios solo pueden oxidarse acetonas. Si nosotros para oxidar un alcohol primario utilizamos trióxido de cromo en piridina, o también otra alternativa, ¿vale? Que se llama CCP o PCC, depende de qué idioma vengan esas siglas, que se llama clorocromato de piridinio. En esas condiciones solo llegaría a aldehídos, serían oxidaciones controladas que me permiten llegar fácilmente a aldehídos. Si las condiciones que utilizo es cualquier oxidante, en condiciones ácidas, el resultado son ácidos. Con cualquier tipo de oxidante, ya sea trióxido de cromo en medio ácido o trióxido de cromo en medio básico con piridina o, no sé, K2, CR2 o 7, ¿vale? Dicromato potásico o permanganato potásico. En cualquier caso, un alcohol secundario siempre llega a acetona. Y por último, los alcoholes terciarios no se oxidarían. Esas serían todas las reacciones que vamos a encontrarnos en los alcoholes. Gracias.